En este capítulo vamos a hablar sobre la inferencia estadística, en específico de los intervalos de confianza. Para esto, la palabra inferencia viene de inferir, puesto que la idea es que a partir de los estadísticos que se obtienen de la muestra, uno pueda inferir los parámetros de la población. Estos parámetros pueden ser la media, representada por mu. Y estamos hablando, si son parámetros, estamos eh, hablando que provienen de una población y puedes encontrarte parámetros como mu para todo variable que sea media o promedio, sigma para todo lo que viene siendo desviación, estándar, poblacional y la p, que es la proporción de la población. Es como un porcentaje, pero en décima. Entonces, a partir de una muestra, se van a obtener estadísticos como la media muestral, representada por X barra, S, que es la desviación estándar muestral, y P, gorro, que es la proporción muestral, la cual se calcula como X sobre N. Vamos a obtener los intervalos de confianza para cada uno de los parámetros de la población. En el caso de la estimación de la proporción de una población, como dijimos, P representa la proporción poblacional. P gorro representa la proporción muestral. Si quisiéramos estimar una proporción poblacional con un solo valor, la mejor estimación sería la proporción muestral. Como consiste en un solo valor, un solo número, se le denomina estimación puntual. Vamos a ver el siguiente ejemplo. En una encuesta del Pew Research Center de 1.500 adultos escogidos al azar en Estados Unidos, 1.051 creen en el calentamiento global. Si el problema nos pide calcular la mejor estimación puntual de la proporción de todos los adultos estadounidenses que creen en el calentamiento global, estaríamos, lo que tendríamos que hacer sería obtener la proporción muestral, dado que es el mejor estimador. La proporción muestral la representamos como X sobre N. En este caso son 1.051 entre 1.500. Es importante que la respuesta debe de estar a 4 lugares decimales. 0.7006, y aunque el siguiente número es 6, vamos a dejarlo a 4 lugares sin redondear. Simplemente en el cuarto decimal, ahí cortamos. La idea no es obtener un mejor estimador. Este es el mejor estimador y de aquí se va a obtener el intervalo de confianza. Entonces te pueden preguntar, número 1, mejor estimador actual, o bien te pueden preguntar
el intervalo de confianza, que es mucho más preciso, dado que considera un margen de error. Para el intervalo de confianza se puede preguntar el margen de error o bien, número 3, directamente dame un intervalo de confianza. Tres cosas en este capítulo referentes a intervalo de confianza. Entonces, un intervalo de confianza es un rango de valores que se usa para estimar el valor real del parámetro poblacional, que dijimos puede ser media, desviación estándar o proporción. Un intervalo de confianza se asocia con un nivel de confianza 1 menos alfa. Si tomamos alfa como el 0,05, el nivel de confianza será el complemento, es decir, 0,095. Para esto vamos a ocupar un valor crítico. Un valor crítico es el número de la línea limítrofe que separa estadísticos muestrales que tienen mayor probabilidad de ocurrir que los que no tienen probabilidad de ocurrir. El número z de alfa entre 2 es un valor crítico y se obtiene de la distribución normal estándar, cuya media es 0. Si nos dicen calcule el valor crítico, o sea, z de alfa entre 2, que corresponde a un nivel de confianza del 95%, nosotros habíamos visto en el capítulo 6 que la distribución normal estándar tenía media cero y forma de campana. Si yo quiero obtener el 5%, quiere decir que en cada uno de los lados de la cola de la distribución, yo estaría buscando 5 sobre 100. Esto es 0,05. Pero como lo voy a dividir en dos partes, a cada uno de ellos el área bajo la curva sería 0,025. Si nosotros buscamos 0,025 en la tabla de la distribución normal, encontramos que el valor z asociado es menos 1,96 del lado izquierdo y del lado derecho sería en positivo. Dijimos que porque esta distribución es simétrica. Entonces, al final del formulario, ustedes pueden obtener la tabla de valores críticos en lugar de estar buscando la tabla de la normal. En este capítulo vamos a ver que para un nivel de confianza del 90%, el valor crítico está en la última columna, que es z de alfa entre 2 y corresponde a 1,645. Para un nivel de confianza del 91%, el valor crítico es 1,695. Para el 92% sería 1,751. Para un 93%, 1,812. Para un 94%, 1,881. Para el 95%, como lo explicamos ahorita, el valor crítico está asociado a 1,96. Para el 96% sería 2,054. Para el 97%, 2,17. Para el 98%, 2,326. Y para el 99%, 2,576. Este valor crítico se va a utilizar en la forma del margen de error.
Debido a la variación aleatoria que existe en las muestras, la proporción muestral suele diferir de la proporción poblacional. La diferencia entre la proporción muestral y la proporción poblacional se considera un error. Es por eso que al mejor estimador puntual, que era P gorro, vamos a sumar y restar un margen de error. Este margen de error se calcula como el valor crítico dado por z de alfa entre 2 por la raíz de la proporción muestral por 1 menos la proporción muestral entre n. Una vez que se obtiene el margen de error, el intervalo de confianza de esta proporción poblacional se encontrará en el límite inferior como P gorro menos E y en el límite superior como P gorro más E. Es importante siempre utilizar 4 lugares decimales sin redondear en el cálculo para finalizar, ya sea que Blackboard pida el límite inferior o el límite superior, a 3 lugares decimales con redondeo. Tomemos el mismo ejemplo, en el cual 1.500 adultos elegidos al azar en Estados Unidos creen en el calentamiento global. Calcule el margen de error que corresponde al nivel de confianza del 95%. Y posteriormente calcule el intervalo de confianza para la proporción poblacional. Expresa tu respuesta a 3 lugares decimales. Bien, entonces primero vamos a obtener el margen de error. Nos están marcando el 95% de confianza. Por lo tanto, este valor crítico debe ser el asociado al 95%. Vamos al formulario y ahí en la tabla de valores críticos observamos que en la primera columna con el nivel de confiabilidad del 95%, el valor crítico que está dado en la columna Z de alfa entre 2 es 1.96. Entonces la fórmula quedaría 1.96 por la proporción que ya la habíamos obtenido de dividir 1.051 entre 1.500, de los cuales tomamos 4 lugares sin decimar, sin redondear, luego por 1 menos esta proporción que era 70,06 entre n, que eran los 1.500 personas. Entonces 1.96 por nos da como resultado un margen de error con 4 lugares decimales sin redondear de 0.0231. Si ahora queremos obtener el intervalo de confianza, al límite inferior lo vamos a obtener como P gorro menos el margen de error y el límite superior como P gorro más el margen de error. P gorro 0.7006 más menos el 0.0231
Tenemos que el límite inferior sería 0,6775. Como en Blackboard nos lo está pidiendo a 3 lugares decimales, sería 0,678. Mientras que el límite superior sería 0,7237. En Blackboard nos pondríamos 0,724. En este ejemplo, tuvimos que calcular la proporción muestral. Veamos ahora. Dice, se hizo una muestra de 80 empleados de cierta compañía y se encontró que 52 utilizaban auto de la empresa. Obtengo un intervalo del 91% de confianza para la proporción de empleados que utilizan auto de la empresa. Expresa tu respuesta a 3 lugares decimales. En este caso nos están pidiendo directamente el intervalo de confianza. Sin embargo, vamos a obtenerla por pasos. Número 1, estimamos la mejor estimación puntual, que es P gorro, dada como X entre N, es decir, 52/80. Nos da 0,65. Número 2, obtenemos el margen de error. Para esto, recordemos que el problema nos pide un 91% de confianza. Entonces, buscamos el nivel crítico en el formulario asociado al nivel de confianza del 91%, es 1,695. Por la raíz de 0,65 en el numerador multiplicado por un complemento de 1 menos 0,65, entre el denominador estarán los 80 empleados. Este nos da como resultado 0,0903. Así lo tomamos tal cual, sin haber redondeado. Ahora sí, para el intervalo de confianza, a la P gorro le restamos el error, el margen de error, y para el límite superior, P gorro más el margen de error. En el límite inferior, 0,65 menos 0,0903 sería 0,5597. Expresado a 3 lugares decimales sería 0,560. Y en el límite superior sería 0,7403. Y en Blackboard pondríamos 0,740. Otra fórmula que nos pueden pedir es la determinación del tamaño de muestra. Y esta n va a ser igual a el valor crítico dado por z de alfa entre 2 al cuadrado por p gorro por 1 menos p gorro entre el error al cuadrado. Y aquí hay que indicar que no es el margen de error, es otro, es el error. Este error es un número que el investigador determina y debe de estar medido en puntos porcentuales, dado que la variable que estamos estimando es la proporción. Una vez que obtengamos el resultado, si este no llega a dar en decimales, siempre se va a redondear hacia arriba el entero.
En algunos casos, cuando no hay una proporción previa de alguna muestra, se va a tomar una proporción que se llama neutra de 0,5. Por lo tanto, la fórmula quedaría n igual al valor crítico al cuadrado por 0,25 entre el error al cuadrado. Este error, que es un número, representa la diferencia que el investigador permite que haya entre la proporción muestral y la proporción poblacional. Por ejemplo, suponga que un gerente de eBay desea determinar el porcentaje actual de adultos estadounidenses que utilizan Internet. ¿A cuántos adultos se debe encuestar para tener una confianza del 95% de que el porcentaje muestral es erróneo por no más de 3 puntos porcentuales? Inciso A. Utilice el resultado de una encuesta del Pew Research Center, donde el 73% de los adultos estadounidenses usaban Internet. Entonces, comenzamos con el nivel crítico. Aquí nos dice que debemos de tener una confianza del 95%. Si uno va al formulario, al número de valores, a la tabla de valores críticos asociados al 95%, observamos que este valor es 1,96. Entonces, 1,96 al cuadrado por la proporción que previamente nos dice que se había encontrado es 73%. Hay que poner una proporción, es un decimal, por lo tanto, todo lo que esté en porcentajes siempre se divide entre 100, quedando 0,73 por 1 menos 0,73 entre el error al cuadrado. Y el error al cuadrado nos dice que el porcentaje muestral es erróneo por no más de 3 puntos porcentuales. Quiere decir que 3 puntos porcentuales es como decir 3%. Lo que se pone en la fórmula es 3 entre 100, 0,03 al cuadrado. Este error siempre debe ser pequeño. El resultado sería 841,3104. Dijimos que siempre se va a redondear para arriba, entonces diríamos que se necesitan 842 adultos para poder hacer este estudio. Vemos que en el inciso B nos pide, suponga que no contamos con la información previa que sugiera un valor posible de la proporción. Por lo tanto, vamos a utilizar la otra fórmula. Supongamos que toda la otra información, si la tenemos, mismo nivel de confianza y mismo nivel de error, y esto sería 1,96 al cuadrado por 0,25 entre 0,03 al cuadrado. Nos da como resultado 1,067,11, es decir, se ocupan 1,068 adultos.
Vamos ahora a la estimación de la media poblacional. Para esto hay dos casos. Si dependiendo de la información sabemos la desviación estándar poblacional o bien en el formulario cuando se desconoce la desviación estándar poblacional, entonces en la fórmula vamos a ver que se utiliza la desviación estándar muestral. Siempre va a ser mejor, una mejor estimación, tener la desviación estándar poblacional, pero si no, pues se puede obtener a través de una muestra. Entonces, recordemos que mu la media poblacional y x barra la media muestral. Si queremos estimar la media poblacional con un solo valor, la mejor estimación es la media muestral. Como consiste en un solo valor, se denomina estimación puntual. Para obtener el intervalo de confianza, se requieren algunos requisitos. Comencemos con el primer caso que sí conocemos la desviación estándar poblacional. Los requisitos serían que la muestra aleatoria sea simple y que la población se distribuya normalmente o bien que n sea mayor que 30. En este caso, la fórmula nos dice que el valor crítico asociado cuando se conoce la desviación estándar poblacional es el valor crítico z de alfa entre 2. Para obtener el margen de error sería el valor crítico z de alfa entre 2 por la desviación estándar poblacional entre la raíz de n. Una vez que se tiene el margen de error, el intervalo de confianza se puede calcular como en el límite inferior x barra menos el margen de error y en el límite superior x barra más el margen de error. Lo importante en este capítulo es distinguir si la desviación estándar que nos dan es la poblacional o es la muestral. Dice, se realizó una encuesta sobre el peso de los hombres. Se encuestaron 40 hombres y se encontró que el peso promedio es de 172,55 libras. Investigaciones realizadas por otras fuentes sugieren que la población de los pesos de los hombres tienen una desviación estándar de 26 libras. Se nos pide calcule la mejor estimación puntual del peso medio de todos los hombres y posteriormente construir un intervalo de confianza del 95% para el peso medio de todos los hombres. Vamos a reconocer qué información tenemos acerca de la muestra. Número 1, se nos indica que se encuestaron 40 hombres, es decir, que n es igual a 40. ¿Qué sabemos de esta muestra? Dice que se encontró que el peso promedio, es decir, X barra, puesto que proviene de la muestra, es de 172,55 libras. Y viene un punto en la redacción, lo cual indica que la información sobre la muestra se acabó. Luego dice que se dice investigaciones realizadas por otras fuentes. Quiere decir que ya nos está hablando de esta encuesta de 40 hombres, de esta muestra de 40 hombres, sino de otras fuentes. Dice que sugieren que la desviación estándar es 26, por lo tanto es sigma. Siendo esto, bueno, podemos ver que podemos utilizar el valor crítico de z de alfa entre 2.
Entonces, el margen de error es igual al valor crítico dado por z de alfa entre 2, el cual se obtiene de las tablas que vienen en valores críticos en el formulario. Es el 1,96 por la desviación estándar, que es 26, entre la raíz de 40. Igual, siempre se utilizan 4 lugares decimales sin redondear. Este número es 8,0574. Luego en el inciso B nos dice construye el intervalo de confianza. Para el límite inferior sería x barra menos e. X barra sería la mejor estimación puntual. Y en el límite superior, x barra más e. X barra fue el promedio de 172,55 menos 8,0574. El límite inferior sería 164,4926. Redondeado 3 lugares decimales, 164,493. Y en el límite superior, 180,5574, es decir, 180,557. En este ejemplo, descubrimos que la desviación estándar era poblacional porque provenía de otras fuentes. Igual, cuando a veces se da información del fabricante, está hablando de todos los productos o de toda la población, sería la desviación estándar poblacional, sigma. De la misma manera, pero cuando estamos con el objetivo de utilizar una variable sobre media o promedio, hay una fórmula para la determinación del tamaño de muestra. Esta involucra la desviación estándar poblacional. N va a ser igual al valor crítico dado por z de alfa entre 2 por la desviación estándar poblacional entre el error, todo esto al cuadrado. Ahora el error es la diferencia entre la media muestral y la media poblacional. De la misma manera, si n es decimal, se redondea hacia arriba. Veamos un ejemplo. Suponga que queremos estimar la puntuación media del coeficiente intelectual de la población de estudiantes de estadística. ¿Cuántos estudiantes de estadística deben seleccionarse al azar para aplicarles las pruebas del coeficiente intelectual si queremos tener una confianza del 95% de que la media muestral estará dentro de 3 puntos del coeficiente intelectual de la media poblacional? Y si se sabe que la desviación estándar de toda la población es de 15. Lo primero, solamente hay 3 datos y tenemos que identificar el que diga nivel de confianza para asociarlo al valor crítico. Como nos está dando nivel de confianza del 95%,
Este valor, de acuerdo a las tablas, sería 1,96 por la desviación estándar, que es 15, entre el error. El error se define como la diferencia de la media muestral y la media poblacional, pues esto sería los 3 puntos del coeficiente intelectual. Aquí sí, a diferencia de la fórmula para la proporción, en donde allá es decimal, aquí, como son puntos, puede ser dinero, kilos, cualquier otra variable, es una variable que puede ser decimal o entero o como esté definida la unidad de medición. Sería 1,96 por 15 entre 3, este resultado al cuadrado, y nos da 96,04. Es decir, ocupamos 97 personas. Veamos ahora el segundo caso, cuando queremos estimar la media poblacional, pero la desviación estándar poblacional se considera desconocida. Y es que es muy común en la actualidad desconocer la desviación estándar poblacional. La mejor estimación de la media poblacional sigue siendo la media muestral dada por X bar. En el caso que la desviación estándar poblacional no se conozca, pero se mantienen los requisitos relevantes como que la muestra aleatoria es simple o que la muestra provenga de una población con distribución normal o que n sea mayor que 30, se puede utilizar la distribución t-de-student. En esta distribución es necesario determinar los grados de libertad. La tabla de la distribución T tenemos que el primer renglón dice área de una cola, lo que correspondería al equivalente de z de alfa, pero aquí es t de alfa. Para el intervalo de confianza vamos a ocupar el segundo renglón, que es el área de dos colas, con los niveles de 0,01, 0,02, 0,05, 0,10 y 0,20 como opciones. Los grados de libertad están dados por n-1, es decir, una vez que sepamos el tamaño de la muestra, le restamos 1 y ese sería nuestro renglón a utilizar. La fórmula ahora está dada para el margen de error, valor crítico dado por t de alfa entre 2 por la desviación estándar muestral entre la raíz de n. Una vez que se obtiene el margen de error, el intervalo de confianza queda igual como x barra menos e en el límite inferior y x barra más e. Veamos un ejemplo. Dice, se sabe que la vida útil de cierta marca de lámparas tiene una distribución aproximadamente en forma de campana. Se han tomado al azar 42 lámparas y se ha determinado que la media de este grupo de lámparas es de 1020 horas con una desviación estándar de 115 horas. Veamos, ¿cuál sería el valor crítico? Y también determinar el margen de error y el intervalo de confianza para este problema. Expresa tu respuesta. Vamos a dejarlo a 3 lugares decimales. Entonces, lo primero es observar la N. Dice, se han tomado al azar 42 lámparas. ¿Qué información sabemos de esta muestra? Dice, se determinó que la media de este grupo, es decir, X barra, es de 1020, con una desviación estándar de 115. Esta desviación estándar sigue siendo referencia a las 42 lámparas, por lo tanto, es la desviación estándar muestral. En este caso, no se conoce la desviación estándar poblacional, puesto que nos están proporcionando la de la muestra.
Para el valor crítico nos pide un intervalo del 95%. Quiere decir que si esto es del 95%, la tabla me pide alfa, que es el complemento 1 menos 0,95. Alfa sería 0,05. Esta va a ser mi columna. Y para el renglón, recuerden que son los grados de libertad dados por n-1. Sería 42 menos 1, 41. Buscamos este valor en la tabla y encontramos que en el renglón que dice área de dos colas con con valor de 0,05 y nos vamos hacia abajo, la tabla muestra que los renglones van aumentando del 1 hasta el 40. A partir de ahí sigue el 45, 50, 60, 70, 80, etcétera. Entonces, en este caso no existe el 41, solo tenemos 40 o 45. Vamos a aplicar el caso del más cercano, que sería 40. Entonces, el valor crítico T de alfa entre 2 sería 2,021. Ahora vamos a estimar el margen de error. El margen de error está dado por el valor crítico, que ahora es T de alfa entre 2, por la desviación estándar muestral entre n. Da como resultado 2,021 por 115 entre la raíz de 42. Y esto nos da 39,0564. Usamos 4 lugares decimales sin redondear. Ahora, para obtener el intervalo inferior sería x barra menos c, y para el límite superior x barra más e. La media, como nos dijo el problema, es 1020. En este caso, 1020 menos 39,0564 nos da 980,9436. A Blackboard aquí, si pudiéramos usarlo a 3 lugares decimales, sería 980,944. Y en el límite superior, este resultado sería 1059,0564. En Blackboard, 1059,056. Veamos ejemplos para determinar lo de la desviación estándar poblacional. Si nos dicen, una muestra aleatoria de 81 automóviles que viajan en la autopista mostró un promedio de velocidad de 60 millas por hora y una desviación estándar de 13,5 millas por hora, en este enunciado podemos ver que la muestra son 81 automóviles, que se sabe que el promedio, la media muestral, es 60 y esa desviación estándar sigue haciendo referencia a los 81 automóviles, puesto que se estaría hablando de una desviación estándar, es la muestral. Otro ejemplo, dice, el American Management Association desea información acerca del ingreso medio de los gerentes de la industria del menudeo. Una muestra de 256 gerentes
revela que el ingreso medio es de 45.420 y una desviación estándar de 2050. Vemos que la muestra n sería 256, que el ingreso medio x barra, dado que hace referencia a esa muestra, es de 45.420 y que la desviación estándar también hace referencia a esa muestra, por lo tanto sería desviación estándar muestral.